Entonces hay que tener una fe como un grano de mostaza. Seguramente has escuchado todas esas canciones que hablan sobre esto o quizás muchas prédicas sobre este tema, diciendo que si tan solo tuviéramos fe como un granito de mostaza, entonces podríamos quizás decirle a ese monte como dice la palabra y entonces ese monte, esa montaña se moverá y muchas cosas podrían suceder si tuviéramos solamente la fe como un grano de mostaza. Y en mis casi 12, 13 años caminando con el Señor, creo que nunca me he sentado a entender realmente cómo se ve un grano de mostaza. O quizás lo habré visto por allí, pero realmente no le he dado la importancia que se supone que debería tener. Pero hace un par de días, mientras hacía mi devocional, tuve la curiosidad y entonces entré a Google y me puse a buscar cómo luce un grano de mostaza. Y pues precisamente luce así. Y luego hay algo que en el Evangelio de Marcos me llamó mucha la atención que nunca me había fijado, y es lo siguiente. En el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, versículos 30 al 32 lo describe de la siguiente manera y habla sobre la parábola de la semilla de mostaza. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Y dice que después de sembrado crece y se hace lo mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y esto fue lo que me hizo clic. Nunca me había fijado que dentro de esta parábola, por lo menos en el Evangelio de Marcos, lo describe de esta manera. Describe obviamente el reino de los cielos como un grano o una semilla de mostaza, y en los otros evangelios vemos cómo lo compara con la fe que deberíamos tener. Pero en este pasaje en específico, en el versículo 32, dice que después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Hay muchas connotaciones de este pasaje que podríamos estudiar y realmente podrían simplemente hacer cuestionarnos muchas cosas. Yo suelo leer un devocional que tiene preguntas después de leer la lectura. Cuando leía esto, había una de las preguntas que decía lo siguiente: ¿en qué áreas de tu vida te hace falta fe? Por la noche me di cuenta de que una de las áreas de mi vida en las que quizás no estoy teniendo suficiente fe es que esa semilla de mostaza soy yo. Y tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Y es el hecho de que aun cuando pueda ser la semilla más pequeña, aun cuando yo crea que no